Hola a todos y bienvenidos a este segundo vídeo. En el primer vídeo, como sabréis, hablé sobre la anatomía básica de la rodilla con un estudio ecográfico con imágenes correlacionadas en estudios de resonancia magnética. En este segundo vídeo hablaré sobre la anatomía básica de la rodilla, pero con la resonancia magnética. Y veremos cómo nos podemos orientar en las imágenes y dependiendo de los cortes que realizamos en resonancia. Antes me gustaría explicaros qué tenemos nosotros a nivel de manejo del estudio de resonancia. Podemos realizar diferentes protocolos que van a depender de diferentes secuencias de pulso de estudio, de secuencias, y eso depende, estos protocolos dependen del centro donde lo hagamos o del hospital, y depende de la patología o qué estructura anatómica a visualizar o a estudiar. Normalmente hay un estudio protocolarizado que es básico y luego hay estudios con diferentes secuencias que se puede solicitar. Normalmente se hacen secuencias en T1 y en T2, en densidad protónica, con saturación o no de grasa. Se puede también solicitar estudio STIR. Hay estudios volumétricos en 3D. Hay estudios con mapeo del cartílago articular, en difusión. Bueno, hay diferentes protocolos y secuencias que se puede hacer. Y los cortes o planos normalmente son tres. En un plano, vamos a poner aquí las imágenes, el plano transversal o axial. Luego veremos aquí un plano coronal, diferentes secuencias. Y también el sagital, también en diferentes secuencias. Es como lo estudiamos nosotros. Como os he dicho, se pueden solicitar otros cortes. En este caso, en este estudio, nosotros solicitamos un estudio de ligamentos cruzados. Hay unos estudios, unos protocolos, donde se estudia la zona de estructura anatómica específica, ¿no? Aquí vemos ligamentos cruzados y este sería el lateral, el sagital, más de los cruzados tanto anterior como posterior. Aquí los vemos. Bueno, una vez visto estos protocolos, ¿no?, y estos estudios específicos que podemos realizar en la resonancia magnética, vamos a ver cómo nos podemos orientar. Bueno, pues vamos a empezar con un plano axial o transversal, un corte como si fuera un fuet, por la mitad. ¿Qué vemos? A nivel de la rodilla, pues como ya sabemos dónde estamos, pues vemos que hay dos estructuras óseas y una más pequeña que otra, otra es más mayor. Esto de aquí es la rótula o patela y esto es el fémur. Por tanto, esto es anterior, esto es posterior. ¿Y cómo saber qué es una cosa más lateral y otra interna o medial? Para esto tenemos varias formas de hacerlo, ¿no?, varias técnicas o varios truquitos. La más fácil es ir hacia la zona más inferior de la imagen, donde vemos el peroné. El peroné, como sabéis, es una estructura ósea que está en la zona lateral de la pierna y posterior. Por tanto, ya sabemos que esta zona es lateral y esto es medial de la rodilla. ¿Cómo podemos verlo también? Pues la rótula también nos orienta hacia qué compartimento estamos. Hay una zona, una carilla rotuliana que es un poquito siempre más larga, más grande que la interna. Esta es la larga, es la lateral, perdón. Por tanto, esto sería la zona lateral y interna, que ya nos cuadra. Y también podemos ver las estructuras musculares. Normalmente el vasto interno
del muslo, del cuádriceps, lo vemos hasta inferior. Y aquí vemos esta imagen que es muy típica del tracto iliotibial o de la banda, con el vasto. Y entonces el vasto medial, pues esto es la zona medial. Muy bien. A nivel del corte, vamos a poner el coronal. ¿Cómo nos orientamos? Bueno, pues ya sabemos que el hueso que hay en la parte de arriba de la rodilla, ¿no?, que hemos visto en esta imagen de aquí, esto es la rótula, y si vamos yendo hacia dentro, más profundidad, vamos hacia la zona posterior de la pierna, de la rodilla. Por tanto, ya sabemos que el peroné estaba en la zona posterior y lateral. Y esto, por tanto, esto es lateral y esto es medial. Y esta es la zona más posterior porque estamos viendo el peroné. ¿Vale? Por tanto, estos serán los cóndilos femorales posteriores. Y esto será la zona más anterior o más superior. Esto es arriba del fémur y abajo de la tibia. Y a nivel sagital o lateral, ¿qué vemos? Pues la rótula o patela, el fémur, la tibia, por tanto, superior está aquí, inferior está aquí, anterior y posterior. ¿Y cómo sabemos si en qué plano o en qué compartimento estamos, ¿no?, a nivel de los cóndilos o de la tibia? Por ejemplo, aquí, ¿no?, ¿en qué parte estamos? ¿Interna o externa? Pues hay una morfología muy típica que es la morfología de la tibia. Aquí va a depender de cómo está conformada el hueso de la tibia. También podemos ir a lo más básico y fácil, como os hemos hecho en los otros cortes, ¿no? Ir a la zona posterior y lateral, donde encontramos el peroné. Entonces aquí, si nos vamos a la zona posterior y lateral, vemos el peroné con la tibia, la articulación. Ya sabemos que esto sería la zona lateral. Y entonces, bueno, siguiendo con la conformación del hueso de la tibia, en la zona medial lo que se ve es que la tibia tiene una forma de triángulo, como triángulo o de copa, así triangular, de cáliz, ¿no? Así. Y sabemos que esto es la zona medial. Por tanto, esto sería el cóndilo femoral y medial, el platillo tibial medial. Y todas las estructuras que veamos por aquí en medio serán mediales, ¿no? Como esta zona de aquí, que es el menisco medial, ¿vale? Podemos poner, si queréis, esta de aquí, que se verá mejor, ¿eh? El T1 siempre es más una imagen más anatómica, ¿eh? Muy bien, estamos en la zona medial, por tanto, esta zona que veamos aquí es medial. Por ejemplo, en este caso son el menisco medial. Si reseguimos, aparecen unas estructuras por aquí, ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, y llegamos a la zona donde se ve la tibia de diferente conformación morfológica en forma de pat o de palo de golf, puesto al revés. Esto es la zona externa o lateral. Lo sabemos porque está aquí el peroné. Por tanto, las estructuras anatómicas que vemos es el cóndilo femoral externo o lateral, el platillo tibial externo, y esta estructura será el menisco externo. Una cosa que no he dicho y que quiero comentar es que ligamentos, tendones y meniscos siempre en resonancia se tienen que ver negros o hipointensos. Bueno, una vez, bueno, aquí había acabado ya la presentación. Una vez hecho esto, vamos a hacer estas tres partes, que son las estructuras anatómicas que podemos encontrar en los varios cortes, tanto en el coronal como axial y sagital. Para ello voy a hacer una correlación de las imágenes con una web que es de anatomía, en la cual se ven diferentes estudios como resonancia, radiografía, TAC,
y de los diferentes sistemas, neuromuscular, neurológico, bueno, digestivo. Está bastante bien esa web, es la de Imayos, y que quede claro que no me dan nada de publicidad ni nada, pero está bastante bien. Por tanto, cuando vamos a hacer ahora esas estructuras anatómicas, vamos a correlacionarlo con las imágenes suyas. Empezaremos con el corte coronal o frontal. Voy a poner aquí dos imágenes y ponemos los coronales. En este caso tenemos coronales con dos tipos diferentes de secuencia. Aquí tenemos la secuencia T1, que es la más anatómica, como hemos dicho antes, y la densidad protónica es una eco-spin rápida, perdón, con saturación grasa. En T1 vemos la grasa hiperintensa, blanca, y cuando saturamos, es decir, no queremos que esas estructuras salgan en la imagen, se llama saturación. Aquí se ve esta saturación que no vemos la grasa que hay aquí alrededor. Muy bien, pues las primeras imágenes que vamos a ver. Voy a poner la imagen, a ver si la tenemos, esta es la axial. Vamos a buscar esa imagen de coronal, aquí estamos pasando por todas las estructuras y aquí empezamos. Muy bien. Las primeras imágenes que vemos, el corte más superior a nivel del corte coronal es esta imagen. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, pues lo que observamos, esto es superior, esto es inferior. Vemos el tendón cuadricipital, el tendón rotuliano, la rótula o patela, es un sesamoideo que tenemos por ahí, con su morfología y sus partes. Tenemos una base, un cuerpo y un vértice, que aquí se ve bastante bien. Siempre en T1 se ve anatómicamente mejor. Si proseguimos un poquito hacia abajo, la imagen, veremos unos retináculos rotulianos, el medial y el lateral. Perdón, correlacionamos la imagen que tenemos, vemos, aquí os saldrá lo que estamos viendo más o menos a nivel del mismo corte. Muy bien, aquí veríamos unas bolsas, la bolsa suprarrotuliana, la bolsa infrarrotuliana, que es de grasa adiposa. Y aquí empezamos a ver ya un poquito las estructuras óseas, el fémur y la tibia. Vamos a ir bajando, aquí os saldrá lo que estamos visualizando. Vamos a ver. Vamos a buscar ese plano del corte S. Bueno, más o menos sería por aquí. Aquí no se ve todavía en la tibia, pero empieza a salir. Aquí, ¿no? Perdón. Y vemos aquí estructuras musculares. Aquí esto es con un campo de visión un poquito más abierto. Aquí nuestra bobina es más chiquitita, pero sí que se ven estructuras musculares, vasto medial, vasto lateral, y aquí empezamos a ver estructuras anatómicas. ¿Qué vamos a ver? Lo primero que cuando hemos bajado y hemos visto los retináculos y hemos visto la conformación de cómo se va visualizando los huesos, ¿no? El fémur y la tibia, empezamos a ver imágenes. Aquí lo que vemos es, ya empezamos a ver el menisco interno. Aquí no se ve, vamos a buscar esa imagen, a ver si podemos visualizarlo. Aquí veis, es el cuerno anterior, o asta anterior, porque es la zona más anterior de la rodilla. El menisco tiene tres partes, ¿no? Se divide más o menos en tres partes, el cuerno o asta anterior, un cuerpo, la zona media, y el cuerpo o asta posterior. Ahora estamos en la zona más anterior, vemos el menisco, la cara anterior, el cuerpo, perdón, el asta anterior. Aquí ya vemos cómo se conforma el cuerpo y si vamos más hacia atrás veremos el asta o cuerno posterior.
Muy bien. Estamos en la primera imagen y aquí se nos conforma otra imagen hipointensa, negra, que proviene de la parte del muslo de arriba y la cual corresponde al tracto iliotibial, que irá a la inserción distal en el tubérculo de Gerdy de la tibia, la zona del tubérculo de Gerdy, que ya lo vimos en el primer vídeo. Cuando vamos profundizando un poquito más, ya empezamos a ver el cuerno menisco externo. Aquí hay un ligamento transverso que unen los dos meniscos, que aquí en este caso no se ve bien. El tejido adiposo de infrarrotuliano, vemos los meniscos y aquí ya empezamos a ver el ligamento lateral interno. Como dijimos en el primer vídeo, es un ligamento que es bastante largo, de longitud de 7 a 10 centímetros, tiene dos partes, ¿no? Un compartimento más superficial y otro interno que está conformado por los componentes meniscofemoral y meniscotibial. Muy bien, aquí vamos a correlacionarlo. El tubérculo de Gerdy, vamos a bajar a esta imagen, a ver si la podemos localizar, cuando ya empezamos a dividir y vemos aquí, ¿no? Sería el menisco medial, el menisco externo, el tubérculo o tracto iliotibial o la banda. Vamos a ir introduciendo un poquito más, profundizando, y aquí observamos ya otras imágenes a nivel de zona intercondilar o condílea del fémur. Vemos una imagen negra que es como redondeada. Esto es el ligamento cruzado posterior. ¿Por qué se ve redondeada el ligamento? Porque en su zona proximal tiene un trayecto horizontal que luego cambia de dirección y entonces en la imagen de corte, en el plano de corte, se ve como un corte, como un fuet, como circular. Y en el lado estaría el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior, que irá a la zona de los tubérculos intercondilares en el ligamento cruzado anterior. Las inserciones son diferentes. La inserción proximal del ligamento cruzado posterior es la zona intercondílea del cóndilo interno y el ligamento cruzado anterior es la zona intercondílea del cóndilo externo. Vamos a ir profundizando un poquito más. Vemos aquí que ya aparece el peroné, por tanto estamos en la zona más posterior de la rodilla. Y ya aquí también visualizamos otras imágenes que nos salen. El ligamento cruzado, el ligamento lateral externo, con su inserción proximal a nivel del epicóndilo lateral y la inserción distal en la cabeza del peroné. Como dijimos en el primer vídeo, tiene una inserción que es conjunta en la mayoría de gente con otro tendón que es el del bíceps femoral. Aquí lo vemos, como vemos en las estructuras con las diferentes secuencias. Vamos a buscarla en la imagen de correlación, a ver si encontramos esa misma imagen más o menos. Aquí, ¿no? Aquí pone el ligamento colateral del peroneo, pero bueno, es el ligamento colateral lateral. Y aquí vemos el bíceps. Bueno, de hecho aquí tenemos el bíceps, el músculo. Aquí en este plano es un poquito más profundo. Vamos a buscarlo. Aquí. Y aquí lo vemos ya el bíceps conformando el tendón y cómo se va a insertar en la cabeza del peroneo. Aquí vemos músculo y tendón e inserción distal, que está conjuntamente con el ligamento lateral externo. Muy bien. Aquí se ven otras estructuras, el músculo popliteo,
que en el primer vídeo ya lo hablamos, tiene un surco o fosa a nivel del cóndilo lateral por donde pasa y luego se hace la inserción un poquito más adelante. Es esta zona de aquí. Aquí el popliteo lo vemos, el muscular, aquí la zona miotendinosa y la conformación del tendón. Y pasará por aquí. Aquí lo vemos, aquí lo pondrá el surco popliteo. Vamos a ir un poquito más a posterior, surco popliteo, y aquí ya estamos en la zona posterior. Por tanto, esto es la zona posterior, los cóndilos femorales posteriores, la tibia en la zona posterior. Aquí sería la inserción, en la zona esta reclinada posterior de la tibia, la inserción distal del ligamento cruzado posterior, que es el que vemos en la ecografía, lo que vimos en el primer vídeo. Y luego, pues estructuras musculares y vasculares de la zona posterior, como la pata de ganso. Aquí vemos el sartorio y el recto interno y el semitendinoso, ¿no? Cómo se conforman estas estructuras. Aquí vamos a ver y la vamos a buscar en nuestra imagen. Aquí vemos el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, por aquí. Muy bien, más o menos las imágenes y el paquete vascular, el paquete vascular posterior y los gastrocnemios. Gastrocnemios, aquí se ve el sóleo, gastrocnemios, los vasos, paquete vascular nervioso, posterior popliteo. Muy bien, vamos a ver, correlacionar la imagen en el axial. Vamos a poner el axial en una imagen solo, así lo vemos más grande. Y vamos a buscar la imagen aquí del axial. Vamos a ver. Aquí. Vamos a la parte más superior, donde vemos, bueno, ellos aquí tienen una imagen mucho más superior y vemos la imagen del recto femoral con los vastos laterales e intermedio, o el crural. Aquí nosotros no, nosotros el más superior es esta imagen de aquí. Vamos a intentar correlacionarlo y vamos a poner la imagen más o menos a su altura, ¿vale? Aquí, ¿qué encontramos? Estructuras anatómicas, rápidamente, pues las que hemos visto también en el plano coronal. El tendón del cuadricipital, el tracto iliotibial, el vasto interno, interno medial, el lateral, y la zona muscular posterior. Aquí tenemos en la parte lateral el bíceps con sus dos porciones, corta y larga, el semimembranoso, el semitendinoso, aquí siempre detrás, la zona de la pata de ganso, viendo el sartorio, siempre muscular, hasta bien inferior, el recto interno o grácil, que también lo seguirá, y el semitendinoso como desde la zona posterior del semimembranoso irá en trayecto con estos otros dos hasta la zona medial de la tibia. ¿Qué vemos? Vemos que el tendón cuadricipital se prosigue con la rótula. Vemos las carillas articulares y el cartílago articular de la rótula. Cómo sigue este tendón con el tendón del rotuliano. Y va a ir a la inserción de la tuberosidad tibial anterior. Aquí vemos el cartílago troclear del fémur. Aquí. Y vamos bajando la imagen. Vemos estructuras a nivel de los cóndilos laterales que son los ligamentos laterales. Ligamento lateral externo, aquí, desde esta zona de aquí va a ir saliéndose y se va a insertar, como sabemos, en la cabeza del peroné. ¿Lo veis? Una inserción conjunta. Ahora iremos al bíceps.
Y aquí tenemos el ligamento lateral interno que va a ir a la zona de la tibia. Ligamento lateral interno. Y aquí. Ligamento lateral externo. Cómo se va aquí a la zona de la cabeza del peroneo. Aquí vemos el bíceps. Las dos porciones se juntan, se conforma el tendón, hace el tendón y aquí se ve la unión y la inserción distal en la cabeza del peroneo. Muy bien, a nivel, si vamos bajando la imagen, hemos visto estas imágenes que vemos los ligamentos cruzados, el posterior en su inserción distal en la tibia, en la zona reclinada posterior y la zona de inserción proximal. Y el ligamento cruzado que se dirige hacia la zona anterior intercondilar de la tibia. Aquí entre medio tenemos los meniscos lateral y medial. El medial es un poquito más grande, como forma de C, y el lateral es un poquito más pequeño y con forma de U, es más chiquitito. Aquí a veces vemos, bueno, todas las estructuras anatómicas las vamos a ver y las vamos a repasar y estudiar en los tres cortes, tres planos. Pero bueno, aquí se puede observar un poquito los meniscos, su conformación. A veces también se ven fisuras y se ven las roturas. Muy bien. ¿Qué más vemos? Pues a nivel del muscular, ya hemos dicho semimembranoso, el sartorio, bíceps, el paquete vasculonervioso, que hablamos en el primer vídeo de la regla mnemotécnica de NBA, nervio, vena y arteria. Aquí vemos cómo se está conformando el nervio tibial en la división del ciático, y se va hacia el peroneal común aquí, cómo se va y resigue al bíceps y va a ir a la cabeza del peroneo. Y aquí el tibial y las estructuras vasculares popliteas. ¿Qué más observamos? Vamos a hacer esta imagen un poquito más abajo. Vemos cómo se conforma el músculo plantar, el músculo gastrocnemio lateral. Plantar, gastrocnemio, lateral, el medial. Aquí el semimembranoso ya es tendinoso y realiza sus inserciones y sus haces, que son un poquito más complejos, que dijimos en el primer vídeo. Y después, más profundo, vemos el popliteo. Plantar y gastrocnemio. Plantar y gastrocnemio. La cabeza, el plantar y más profundo el popliteo. Muy bien, esto es a nivel axial y por último vamos a ver el coronal, el sagital. Vamos a poner otra vez en dos cortes con las dos secuencias y vamos a ver las estructuras anatómicas. Vamos a correlacionarlo. Aquí lo vemos, el ligamento cruzado posterior, lo que hemos visto anteriormente. Y aquí el popliteo con el plantar y la cabeza del gastrocnemio lateral. Naturalmente hay otras estructuras, aquí esto está más completo, hay nervios, hay vasos, el nervio cutáneo sural medial, bueno, hay diferentes estructuras que se pueden profundizar, pero bueno, el vídeo es anatomía básica. Vamos a buscar el sagital, lo tenemos aquí. Sagital, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues la rótula, ¿no? Patela. Espera, que hemos dicho que íbamos a poner aquí.
la zona anterior, posterior, ¿vale? Fémur, tibia. Y vamos a ir directamente a la zona medial. Medial, ¿por qué? Compartimento medial, acordaros que era por la tibia, la conformación como en copa, en cáliz, así, triangular. Perdonad, vamos a ir aquí el tendón cuadricipital, rótula y tendón rotuliano con la inserción en la tuberosidad tibial anterior, ¿vale? Ahora sí, vamos, la zona del cóndilo medial, el menisco medial, el cuerno posterior, el cuerpo y cuerno anterior. Cartílago articular, femoral, el cóndilo medial y un poquito de cartílago tibial. Muy bien, y aquí un poquito más de cartílago y el cartílago también articular patelar, también se ve la carilla aquí. Muy bien, la zona media, ¿no?, de los ligamentos cruzados, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, y vamos a la zona del externo lateral. Encontramos la articulación del peroné y la tibia, por tanto esto es lateral, menisco lateral, cuerno posterior, cuerpo y cuerno anterior, cóndilo femoral externo o lateral con su cartílago articular y estas son estructuras más básicas. Aquí tenemos el reflejo suprapatelar, que puede estar con un poquito de líquido, con derrame. Muy bien. Y aquí con la correlación, bueno, con este estudio, pues aquí veis la zona medial, el menisco, cuerno, cuerpo, hasta anterior, la carilla articular aquí, superior de la tibia, los músculos gastrocnemios que hemos visto anteriormente, esas imágenes, aquí podemos ver el popliteo, el músculo popliteo, hasta el lado, aquí, cómo se conforma aquí la cabeza, el gastrocnemio, el ligamento popliteo, el tendón, que irá por aquí, el cruzado posterior, aquí. Bueno, más o menos son las estructuras básicas que podemos visualizar en la resonancia magnética. En el próximo vídeo lo que voy a hablar es sobre cómo leerlo realizando una lectura sistemática para realizar el informe, ¿no?, radiológico, y así hacer ya el tercer vídeo y finalización, entre comillas, de la resonancia de rodilla básica, de estructuras anatómicas básicas. Bueno, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.